derribando el pecado. Yo creo que muy bien, ¿verdad? Pues en esta hora, pues vamos a empezar todas nuestras actividades con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, porque, pues, ¿qué nos ha dado? A ver, piensen. Nos ha dado de comer, nos ha dado de vestir, nos ha dado el calzado, ¿sí? Nos da la fortuna de tener a nuestros padres, de tener un techo y por tantas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a alabar y a glorificar a nuestro Dios y agradecerle por todo eso que nos ha dado. Vamos a cerrar nuestros ojos y recuerden, vamos a orar delante del Padre. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos porque tú eres nuestro Dios, porque tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has alimentado. Gracias porque no nos ha faltado, Señor, el que ponernos para vestir. Gracias, Señor, porque nos has dado zapatos, Padre bendito. Gracias porque has suplido todas nuestras necesidades cada día, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites conectarnos, Señor, para aprender más de tu palabra. En esta hora, Señor, te ruego que tú, Señor, me ayudes a escuchar tu voz, Padre, por medio de la clase, Señor, y permíteme alabarte por medio de los cantos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, pues le damos la bienvenida a Melqui, a Senani, a Ariel, a Arlet, a David, a Areli, a Esli, a Gadiel, a Uriel y a Zuria, que fueron los primeros que se conectaron. Recuerden, chicos, que pues yo sé que ustedes ya tienen muchas ganas de venir a la iglesia, ¿sí? Y estar aquí con nosotros, pero todavía no se puede por la situación de la pandemia. Sí, esto pues ustedes tienen que venir hasta que ya vayan a sus escuelas y nos den la autorización. Pero mientras, pues vamos a alabar a nuestro Dios y aprender de la palabra de Dios por medio de este medio. Bueno, vamos a entonar ahora un canto que ustedes ya se saben y es el canto de Solo de Jesús la sangre. Es muy bonito este canto porque nos dice una gran realidad. Dar perdón, solo de Jesús la sangre. ¡Vamos todos! Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Recuerden que el único que nos puede limpiar de todo pecado es Jesús. Puede dar perdón, Solo de Jesús la sangre. y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo solamente nos limpia a derribar el pecado, recuérdenlo. Esto lo vimos hace 8 días. Vamos a cantar juntos. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús
Jesús la sangre. Bueno, chicos, ahora vamos a escuchar nuestra clase del día de hoy que nos la va a dar la hermana Eli. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Dios les bendiga, ¿cómo están? Me da gusto verlos que ya se están conectando. Por ejemplo, también le damos la bienvenida, que es por primera vez, nos dice su mami, Iván Alexander, que está viendo por primera vez la transmisión. Bienvenido, Alexander, esperemos que te guste y sigas conectado siempre con nosotros para que aprendas más de la palabra de Dios. También damos la bienvenida a Adriel, Benjamín y Elías, que también están atentos. Dios les bendiga, pequeñitos. Sebastián, presente. Muy bien, felicidades. Que Dios les bendiga. Esperemos que esta enseñanza del día de hoy también la lleven guardada en su corazón para que más adelante Dios los siga bendiciendo y ustedes puedan tener mucho aprendizaje de la palabra de Dios. Bueno, pues entonces, como ya oíamos a la hermana Miriam, que vamos a hablar hoy acerca de la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es la sangre de Cristo? ¿Cómo fue? Yo espero que muchos niños ya tengan conocimiento y que en casa sus papis ya les hayan dicho o explicado el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, ¿se acuerdan que hace 8 días la hermana Claudia nos predicó, nos habló acerca del pecado? ¿Se acuerdan de este cubito y que ella nos hablaba acerca del pecado y cómo el pecado mancha nuestro corazón y cómo está negro delante de Dios? Acuérdense que allá en el cielo no va a entrar nada de pecado, nada de iniquidad, nada de maldad. Pero para eso tenemos, ¿qué creen? Buenas noticias, buenas noticias. ¿Quieren saber la noticia que tenemos como hijos de Dios? Y como niños que tienen que tener en esta edad, porque a esa edad ya cometen pecado. Desgraciadamente el pecado, desde el momento en que se pierde nuestra inocencia. Por ejemplo, yo les decía una vez en una clase a los niños de mi grupo, les decía, cuando son bebés o cuando son pequeñitos, pueden andar desnudos por su casa, con el puro pañal o sin pañal y andan como si nada, porque no les da pena, porque son unos bebés, no tienen ese pecado aún, son inocentes. Pero ¿qué tal? Ahorita a poco andarían desnudos por su casa. Y nada más por su casa. Sáquense la falda, el calzoncito y anden así, ¿verdad que no? Porque nos daría pena. Entonces ahí significa que ya no somos tan inocentes. Bueno, acuérdense que la hermana Claudia nos explicaba hace 8 días que Adán y Eva también eran inocentes y andaban como desnudos. Pero cuando la serpiente engañó a Eva, vino y entró el pecado y entonces ya se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso ahora usamos ropa, por eso ahora nos da pena esto, nos da pena el otro, porque ya el pecado que se originó en esa época nos vino a alcanzar hasta el día de hoy. Pero las buenas noticias son que Dios, el Padre, tuvo misericordia de la humanidad y no permitió que la humanidad se siguiera perdiendo, porque vemos en la Biblia, historia tras historia, cómo el pueblo de Israel se ha ido deformando, ha ido pecando, y luego Dios les daba oportunidades y volvían a pecar, hasta que dijo el Padre, ¿saben qué? Voy a mandar a mi hijo, mi único hijo, para que dé su vida en la cruz del Calvario. Y entonces ahí es cuando entra el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y todo comienza cuando el Señor Jesús nació allá en Belén. Me imagino que ya muchos de ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús nació en Belén, dice que fue a través de una virgen llamada María, una muchacha que no estaba casada y que concibió, que quedó embarazada de un bebé a través, y fue obra del Espíritu Santo. Y entonces muchos conocemos esa historia, que el Señor Jesús nació y José la quería dejar porque estaba embarazada y no sé qué, pero entonces el ángel se le apareció y le dijo que la recibiera como esposa. Después, en ese momento, dice la Biblia también, que ahí se les aparecieron ángeles en el campo a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños. Tanta era la alegría en el cielo que había nacido el Hijo de Dios, había nacido un Salvador, el Mesías que había prometido años anteriores con los profetas.
Y entonces un ángel les dijo a los profetas que hoy había nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que era Cristo Jesús. Y dice la Biblia que después aparecieron muchos ángeles y cantaron y entonaron porque había nacido un Salvador que nos iba a dar vida y salvación. Y después también dice la Biblia que lo presentaron en el templo. Fue un niño normal como cualquiera de ustedes o nosotros cuando algún día fuimos bebés, niños. También nos presentaron en el templo. Y entonces el Señor Jesús fue presentado, pero el sacerdote dijo, este niño no es cualquier otro niño, es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo se lo reveló. También el niño, dice la Biblia, que seguía creciendo en sabiduría, en conocimiento y en estatura. Y entonces a la edad de 12 años, el niño Jesús se perdió en el templo. Bueno, se perdió aparentemente porque él estaba predicando ya a los sacerdotes, a los doctores de la ley, esa gente que estudiaba las escrituras y que se creía muy sabia. Pues ¿qué creen? Que el niño Jesús a esa edad ya se sabía las escrituras. Quizás sus papás, José y María, les enseñaban diario al amanecer las escrituras, al anochecer, oraban con él y el Señor Jesús era muy inteligente. Es importante que ustedes como niños también lean las escrituras, las escudriñen, las estudien, que sus papás también les inculquen el aprender la palabra de Dios, porque a los 12 años todos los sacerdotes quedaban atónitos, quedaban asombrados. ¿Cómo un niño a esa edad sabía tanto la Biblia? Pero era el Hijo de Dios y además él también tenía que leer y estudiar. Y bueno, así siguió creciendo el Señor Jesús. Dice la Biblia que aproximadamente a la edad de 30 años él comenzó su ministerio, o sea, su trabajo, a lo que había venido a este mundo, a predicar la palabra de Dios, la salvación y la sanidad también a los enfermos. ¿Se acuerdan de estas historias que hemos visto anteriormente? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? De esa historia que también la platicamos aquí. Y bueno, muchas historias más que en la Biblia nos enseña, parábolas, sanidades, que resucitó a Lázaro y muchas cosas más, como aquí cuando caminó sobre el mar, ¿se acuerdan? Es un Dios milagroso, porque no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. En la transfiguración, ¿se acuerdan de cuando se transfiguró? Y cuando desde el cielo se oyó una voz que decía, ¿qué? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, y cuando también Zaqueo, ¿se acuerdan cuando fue a buscar al Señor Jesús y se subió a un árbol y quería verlo? Porque sabía quién era el Señor Jesús, no era cualquier hombre. Y así vemos muchas historias más que están en la Biblia. Y el Señor Jesús empezó a trabajar y empezó a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a los que tenían demonios, se los reprendía y salían. Entonces el Señor Jesús comenzaba a hacer el propósito que el Padre le había dicho que hiciera. Dice la Biblia que él fue un hombre muy obediente, que él no tuvo pecado, que él no pecó para nada, ni aunque estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y el diablo vino a tentarlo con la misma palabra. Él no pecó. ¿Por qué? Porque él se mantuvo obediente. Así debemos de ser nosotros, obedientes, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Bueno, tanto fue ese amor que tiene para nosotros, que él dice en la Biblia que dio su vida en la cruz del Calvario. Y entonces aquí vemos como una ocasión, más o menos 3 años después, el Señor Jesús fue traicionado por uno de sus amigos, lo entregó y entonces los soldados romanos lo azotaron, lo hirieron, le escupieron. Dice la palabra de Dios que él fue herido por nosotros, porque él no tenía pecado si él hizo todo lo bueno. ¿Por qué tenían que pegarle? ¿Por qué tenían que maltratarlo? Dice que le pusieron también una corona de espinas en su cabeza, de espinas. Eran así clavadas en la cabeza y empezaba a escurrir la sangre. Y esa sangre la que ahora nos perdona de todos nuestros pecados. Y luego dice la Biblia que también fue crucificado. Después lo crucificaron los mismos, las gentes de ahí, todos decían, crucifícale, crucifícale. ¿Y por qué querían crucificarle si les había hecho cosas buenas? Bueno, pues es que así a veces nosotros, aunque Dios ha sido bueno con nosotros, a veces nosotros somos muy desobedientes y es como si le estuviéramos dando golpes al Señor. Tengamos cuidado en ya no pecar más. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús fue crucificado en un madero y ahí él derramó hasta la última gota de su cuerpo. Salió toda la sangre
y dice la Biblia también que ahí en el madero había a sus lados 2 ladrones. Ellos a lo mejor sí merecían estar ahí crucificados porque le robaban a las personas, pero uno de ellos se arrepintió, uno de ellos le pidió perdón a Dios y le dijo, está bien, ahorita que mueras, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Qué bonito, ¿verdad? Que a pesar de eso, ese ladrón se arrepintió, pero el otro no se arrepintió y entonces él no pudo entrar al cielo. Porque el día que nosotros lleguemos a morir, el día que nosotros dejemos de respirar, sigue una eternidad, y es ahí donde entra el Señor Jesús, que si nuestro corazón está limpio de pecado, que si nuestro corazón está limpio de toda maldad, vamos a poder llegar al cielo, pero si no, nos vamos a ir a donde, al infierno. Entonces, bueno, aquí el Señor Jesús dio su vida y exclamó al Padre al final y todavía decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final dice la Biblia que expiró y entregó el Espíritu. Y Él murió y dicho, el diablo ha de haber dicho, ay, qué bueno, ya murió el Hijo de Dios. No, que no, murió el Hijo de Dios y ya soy yo el victorioso de esta tierra y todo. Pero no fue así, porque dice la Biblia que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Se imaginan? Alguien que ya se murió y en 3 días resucita. Solamente el Señor Jesús, porque era Hijo de Dios, Él vino a cumplir su misión, a dar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros ya no sufriéramos. Solo tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos lava con esa sangre que derramó en la cruz, nos limpia nuestro corazón. Y dice la Biblia que el Señor Jesús resucitó al tercer día. Él no los enterraban como ahora los entierran bajo tierra, les echan tierra, sino que antes eran como cuevas y ahí sepultaban a las personas y les ponían piedras o algo. Entonces dice que pusieron una piedra muy grande y esa piedra la removieron el ángel que vino, y dice que la removió y Él resucitó y Él vive ahora. ¿Y dónde creen que está el Señor Jesús? El Señor Jesús ahora está, dice, sentado a la diestra, o sea, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando alguno de ustedes comete un pecado, entonces ustedes se arrepienten y le piden perdón a Dios. El Señor Jesús habla con el Padre y le dice, mira, este niño, sí es cierto que mintió, porque el diablo nos va a acusar y va a decir, ¿ya viste qué hizo este niño? Le mintió a su mamá, hizo este pecado, le gritó a su mamá, desobedeció, robó esto, ¿ya viste? Pero cuando ese niño le pide perdón a Dios, entonces el Señor Jesús lo lava con su sangre y ya lo presenta delante de su Padre y le dice, no es cierto, estaba pecando, pero mira, yo ya lo lavé y ya está limpio. Entonces es importante que nosotros los niños, cada vez que diariamente le pidamos perdón a Dios, sea el pecado que sea, Dios nos lo perdona, porque hay muchos niños que son enojones, que son gritones, que le gritan a su mamá, dicen, ya te oí, ya cállate, ya te oí, ahorita voy. Eso está mal delante de Dios, eso no se le debe hacer a sus padres, porque sus padres son de autoridad y acuérdense que debemos respetar las autoridades. Y entonces tenemos que tener un corazón limpio para entrar allá en el cielo, porque si no, no vamos a poder entrar al cielo. La clase de hoy es esa, de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, que nos hace un corazón blanco, en lugar de tener un corazón negro. Cuando el Señor Jesús nos lava con su sangre nuestros pecados, queda un corazón limpio. Miren, aquí les traje un corazón que muchos de ustedes niños cometen, por ejemplo, una grosería, una mala palabra, va manchando el corazón. Tienen su corazoncito limpio, pero con una grosería o una palabra hacen que su corazón se ponga feo. ¿Qué más? Mentirosos. ¿Quiénes son niños mentirosos? Las mentiras a Dios no le agrada. Dice la Biblia que el padre de mentiras, ¿quién creen que es? El diablo. Muchos niños tienen también tristezas. Todas las tristezas el Señor Jesús se las puede quitar. Si tienen alguna tristeza, una angustia, díganle a Dios y Él les puede ayudar. Las desobediencias, ¿cuántos niños desobedientes? Ay, miren cómo se va manchando el corazón. ¿Y ustedes creen que este corazón va a entrar al cielo así con todo? Acuérdense que la hermana Miriam nos dijo que en la palabra dice que en el cielo no entrará ningún pecado, porque Dios es santo. El odio, ¿cuántos niños odian? ¿Cuántos niños tienen enojos? Por ejemplo, aquí hay muchos enojos, que se enojan con su papá, con su mamá, con sus hermanitos o con los maestros. ¿Por qué se enojan?
No se enojen, no tengan esos odios, esos enojos, porque van manchando su corazón. ¿Por qué tienen rencores? Muchos niños son rencorosos porque a lo mejor el primito no le prestó un juguete o porque el otro niño no tiene otros juguetes y él no, se enoja, tiene rencor. ¿Sabes qué? Ese todo le compran. Ay, ¿por qué a él sí le compran y a mí no? No debe de ser eso. Ustedes tienen que estar conformes con lo que Dios les da. A lo mejor sus papás no tienen para comprarles esos juguetes, pero tienen otros, o tienen a sus papás. ¿Cuántos niños chismosos hay también? Ustedes cuando oigan las pláticas de sus padres, no está bien que vayan y se lo platiquen ni a los primos, ni a los tíos, ni a nadie, porque entonces se empieza a regar el chisme, y el chisme a Dios no le agrada. Si ustedes oyen alguna conversación que su mamá o su papá están diciendo, ay, ¿ya viste a fulanita de tal? Anda así, así, o hizo esto, y todos, ¿en serio? Y los niños están oyendo, y cuando van a otra plática, mi mamá dijo que mi tía no sé qué, que mi primito no sé qué. No hagan eso. Si ustedes oyen algo, callen, no hablen, porque también el chisme, la desobediencia, todas las mentiras, el odio, los rencores y muchos más pecados, a Dios no le agrada. Los 10 mandamientos, los que ya se saben los 10 mandamientos, ahí dice todo lo que no debemos de hacer. Debemos de honrar a Dios, a nuestros padres, debemos amar a nuestro prójimo. Y todos los que no guardan los 10 mandamientos no vamos a poder entrar al cielo. Por eso es importante que cuidemos nuestro corazón de pecado. Bueno, pues ahora también, miren, les traje esta cajita. En esta cajita, cuando ustedes le piden perdón a Dios, el Señor Jesús nos perdona. Cuando nosotros nos acordamos del sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario y le pedimos todas las noches o cada momento, Señor, perdóname y límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo, entonces todos esos pecados que le damos a Dios, por ejemplo, el rencor. Decimos, quítame, Señor, este rencor, limpia mi corazón de todo rencor. No quiero tener rencor o odio con alguno de mis primos, de mis amiguitos, con mis papás, con alguien. Hagan de cuenta que llegamos a la cruz o ahí con el Señor Jesús y se lo depositamos y el Señor Jesús lo toma. Y entonces nuestro corazón va cambiando. Los odios, por ejemplo, el odio. Le decimos, Señor, quítame este odio que siento contra fulanita, contra fulanito. A las tristezas, ¿cuántos niños son tristes, tan chiquitos y tan tristes? Eso no está bien, a Dios no le agrada. Entonces le decimos, Señor Jesús, limpia mi corazón de toda tristeza, de todos los chismes, que todo lo que yo oiga, no lo ande yo diciendo con las demás personas, sino que me lo guarde. Los enojos, ¿cuántos niños enojones, que todo apenas les dicen algo y luego, ya, cállate, ya me dijiste, ya oí. Eso está mal delante de Dios. Las groserías, niños groseros, que se les va una palabra o que son groseros con sus mayores. Todo eso le vamos a decir al Señor que nos lo cambie. Acuérdense cuando con el soldado, ¿qué tenemos que hacer en todo tiempo? Orar. Y debemos de orar para que todo esto el Señor nos lo quite y ya seamos niños realmente cristianos. Las mentiras, las desobediencias, los robos, todo eso se lo vamos dando al Señor Jesús ahí. Nos acordamos del sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz y nos acordamos que Él derramó toda su sangre y por esa sangre ahora somos limpios de todo pecado. Y entonces, cuando el Señor Jesús nos limpia, ¿qué creen? Que todos nuestros corazones ahora están limpios, ya no hay nada de pecado, ya el Señor nos limpió. Si antes éramos enojones, gritones, corajudos, desobedientes, mentirosos, Dios nos limpia nuestro corazoncito y así con este corazón limpio vamos a poder ver el reino del cielo. Cuando algún día muramos o el Señor venga, nos vamos a ir con el Señor, pero si nuestro corazón está todo negro y feo con pecado, aunque tengamos una sola mancha, no vamos a poder ir al cielo. Es por eso que nosotros como maestras, como hermanos de la iglesia, estamos aquí diciéndoles lo que deben de hacer para que en un futuro ustedes puedan tener su corazón limpio y el día que el Señor venga, los llame a su presencia y les pida cuentas, no digan, ay Señor, pero yo no sabía que robar era malo, ay Señor, yo no sabía que mentir era malo, ¿no? Porque ustedes ahora ya se dan cuenta de la verdad. Y dice la Biblia que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Debemos de confesarlo, que el Señor Jesús ha resucitado de los muertos, que el Padre lo resucitó de los muertos y que Él dio su vida en la cruz del Calvario.
Entonces es importante que el día de hoy aprendan eso, que aunque hayamos pecado, el Señor nos perdona. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos perdone y nos limpie con la sangre de Jesucristo. Y de hoy en adelante, todos nuestros pecados, todo lo que cometamos, le debemos de pedir perdón a Dios. ¿Están listos para orar, niños? Bueno, espero que sí. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle a Dios que nos perdone. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia una vez más, Señor, para darte las gracias, Señor, por esta clase. Gracias, bendito Dios, porque nos has enseñado, bendito Dios, que mandaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que no sea en vano ese sacrificio y que podamos, Señor, algún día verte allá en el cielo. Limpia nuestro corazón de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Cambia nuestro corazón sucio por uno blanco, nuestra mente, nuestro corazón sea renovado, sea limpio, Señor, y ayúdanos cada día a valorar esa sangre que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias te damos por ese sacrificio, gracias te damos, Señor, por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a valorarlo y a aprender a ser obedientes y a obedecer tu palabra y a no faltarte en nada, bendito Dios. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, niñitos, pues entonces ya saben, siempre su oración a Dios y el Señor les va a seguir ayudando para que ya no cometan pecados y tengan un corazón limpio y algún día podamos todos estar allá en el cielo, allá donde no hay nada de pecado. Bueno, pues entonces pongan mucha atención ahora a la siguiente alabanza y vamos a seguir nuestra clase. Que Dios les bendiga. Qué bonita clase, ¿verdad? Es hermoso y maravilloso saber que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y en esta hora vamos a entonar un canto, ¿sí? Que dice que si nos lavamos con jabón, ¿sí? Y nos tallemos fuerte, 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 con eso no vamos a poder limpiar nuestro corazón, solamente con la sangre de Jesús. Vamos a cantar. Recuerden, esta clase es muy importante, porque hay mucha gente que quisiera pues estar bien, sentirse a gusto, pero por causa de tanto pecado muchas veces se siente mal, ¿verdad? Y pues vamos a cantar con todo nuestro corazón. Hayas cometido. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me lavo con jabón y me tallo fuerte, fuerte, se limpia el corazón, por más que yo me esfuerce. Me lavo con jabón y me tallo fuerte, fuerte, se limpia el corazón, por más que yo me esfuerce. Solo la sangre de Jesús que murió allá en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. Puede hacerme limpio, limpio el corazón. Nos vemos, que Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga, chicos. Qué bueno que siguen conectados. Oigan, no olviden de compartir el video para que muchos niños como ustedes sigan aprendiendo de la palabra de Dios. Qué bonita clase, ¿verdad? El día de hoy. Ahora, el día de hoy vimos el color rojo, ¿verdad? Ya vimos el color amarillo, que significa el cielo. El color negro, que significa... Hijo, no les voy a decir...
porque esa es una de las preguntas. Y ahora vimos el color rojo. Acuérdense que estamos recortando cada 8 días un círculo de acuerdo al color que hemos estado viendo. Hoy nos tocó el círculo rojo. Lo van a recortar, lo van a doblar a la mitad y luego otra vez a la mitad y lo vamos a pegar del lado donde está el color negro. Va a ir de ese lado, ¿sí? Bueno, pero antes de empezar nuestra manualidad, yo les voy a decir las preguntas que vamos a, ¿cómo se llama? A ver, que ustedes tienen que contestar para seguir siendo acreedores a un regalo. Antes de que se me olvide, para poder ser acreedores a un regalo, como nuestros demás compañeritos y los demás niños que han estado siendo premiados, tienen que cumplir con todas las manualidades y tienen que cumplir con las preguntas contestadas. En su cuaderno tienen que ir contestando las preguntas que nosotros cada 8 días les estamos diciendo. A los niños que tienen de 2 a 6 años, ellos no saben escribir y a lo mejor pueden contestar 1 o 2 preguntas de las que les estamos haciendo. A esos pequeñitos, esos niños pequeñitos, se les va a premiar. ¿Cómo se les va a premiar? Se les va a premiar siempre y cuando cumplan con todas las manualidades. Si no cumplen con las preguntas, no importa, pero con que cumplan con todas las manualidades que cada 8 días estamos haciendo, van a poder ser acreedores a un premio, porque ellos pues no pueden escribir y si les decimos escriban la pregunta, pues mamá nos va a poder hacer trampa, ¿verdad? Y va a poder escribir y va a decir, ay, sí, mi hijo ya los escribió, lo contestó y no queremos que a Dios no le gustan los tramposos. Entonces, por eso a los niños pequeños de 2 a 6 se les va a premiar con que ellos manden sus fotos con todas las manualidades. Si ellos cada 8 días cumplen con sus manualidades, a ellos así se les va a premiar. Pero ya los demás niños grandes, en su libreta van a escribir sus preguntas con sus respuestas y a ellos se les va a premiar con preguntas y con manualidades. ¿Sí me entendieron? Ok. Bueno, ahí les va la primera pregunta. ¿Sí? ¿Listos? ¿Qué color fue el que vimos la clase pasada? ¿Qué color fue? ¿Ya? La siguiente. Segunda pregunta. ¿Qué significa ese color? ¿Ya lo escribieron? Si no, lo vuelven a ver la transmisión, vuelven a ver el video para que vuelvan a escribir con tiempo las preguntas. Tercer pregunta. ¿De quién se trató la clase? ¿De quién les hablé? ¿Ya? Cuarta pregunta. ¿De qué árbol no podían comer Adán y Eva? ¿Hubo un árbol que Dios les dijo? No, de ese no. ¿Se acuerdan? Ok. Quinta y última pregunta. ¿Qué puso Dios en la entrada del paraíso? ¿Se acuerdan que puso algo? Bueno, eso quiero que ustedes me contesten. Esas son las 5 preguntas. Bueno, ahora para nuestro trabajo manual de ahora, relacionado a esta clase, es muy, muy sencillo. Vamos a ocupar colores o plumones. Vamos a ocupar resistol, tijeras, lápiz, una escuadra o una regla, una hoja blanca o una hoja café o roja. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, en una hoja blanca yo tracé una cruz. ¿Qué trabajo es el que vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo manual así, muy sencillo. ¿Ya vieron? Bueno, yo en mi hoja blanca tracé una cruz. ¿Ya vieron? En las medidas, aquí están las medidas, a ver si se alcanzan a ver, de 5 centímetros acá arriba, este es de 6, este es de 7, esta de acá abajo es de 12 y esta es de 5. ¿Ya vieron? Estas es las medidas. Ustedes la pueden hacer a la medida que ustedes quieran. Yo la tracé así y después la coloreé de café. Pero a lo mejor ustedes digan, no la quiero yo colorear, yo la quiero hacer en una hoja de color café o en un pedazo de papel café. Lo pueden hacer. Hacen su cruz, ya sea que la coloreen o nada más la recortan. Después de eso, en una hoja blanca,
yo marqué un corazón. ¿Ya vieron? Un corazón. Lo pueden hacer en hoja blanca y después lo pueden colorear de color rojo, o también pueden hacerlo en una hoja de color rojo o en un pedazo de papel rojo. Ya que lo hayan coloreado su corazón y hayan coloreado y recortado su cruz, agarramos una hoja blanca y pegamos nuestra cruz, o sea, aquí mismo lo van a trazar en la hoja, lo colorean. Después en el corazón, ya que esté coloreado su corazón, lo pegamos aquí sobre la cruz y vamos a escribir el texto. ¿Ya vieron? Yo escribí en el corazón el texto que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y miren, yo aquí le puse unas montañitas. Y así va a quedar nuestro trabajo. Muy sencillo, rápido, pero muy bonito. Y no olviden de ponerle el texto. Ya si ustedes quieren, le pueden poner un cordoncito aquí y lo pueden colgar o lo pueden pegar en su libreta junto con sus preguntas. ¿Ya vieron? Está muy sencillo. Ese va a ser nuestro trabajo manual del día de hoy. ¿Sí? Espero que les haya gustado. No olviden de contestar sus preguntas y mandarlas junto con sus, ¿cómo se llama? Junto con su manualidad. Y no olviden de compartir este video. ¿Sí? Ok, ahora vamos a regresar con nuestra hermana Miriam para que nos falta el texto. Chicos, vamos a repasar nuestro texto, ¿sí? Vemos aquí la cruz del Señor Jesús. Recuerden que murió en medio de 2 ladrones, ¿sí? Y la primera parte es: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a aprendernos la primera parte que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nuevamente, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ya se lo aprendieron? Bueno, ahora la segunda parte, ¿sí? Que dice: en que siendo aún pecadores. Ahora la primera y la segunda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, Cristo murió por nosotros. Está muy fácil, ¿verdad? Lo vamos a repasar nuevamente. Completo, ya con la cita, Romanos 5:8. Es: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí se lo aprendieron? Bueno, toda esta semana tienen para que lo estén repasando y traten de aprendérselos todos los textos. Acuérdense que es una manera, pues, de nosotros combatir contra Satanás con la palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Y bueno, amiguitos, pues esta ha sido nuestra escuelita dominical el día de hoy. Esperemos que les haya gustado, hayan prestado atención y no se les olvide los colores que estamos viendo. También se me pasó decirles que hay que leer esta semana Lucas 23 y 24. Ahí viene todo lo que pasó el Señor Jesús en los últimos días aquí en la tierra antes de ser crucificado. Y les pedimos a los papis también que pongan a leer a sus hijos la Biblia y que también ustedes como padres también incúlquenles a sus hijos la palabra de Dios para que no nada más aprendan lo que hay aquí, sino que ustedes también en casa retroalimenten la clase y sigan compartiendo nuestra transmisión. También, bueno, pues acuérdense de mandarnos las evidencias y las fotos. Ya la hermana Claudia nos dio las explicaciones cómo se va a manejar. Bueno, vamos a orar y vamos a despedirnos. Cierren sus ojitos y en reverencia a Dios inclinen su cabecita. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias porque nos permitiste, Señor, que todo saliera bien, bendito Dios. Gracias por los cantos, gracias por el texto, gracias por la palabra.
Ayúdanos a llevar por obra, Señor, todo lo que estamos aprendiendo y que no sea en vano todo nuestro trabajo, sino que todo sea para bendición de los niños, Señor, y que podamos, Señor, seguir compartiendo tu palabra con ese amor que nos has dado para ellos, bendito Dios. Guarda a los niños y cuídalos bajo el eco de tu mano, Señor. Que ángeles los guarden, los cuiden y los defiendan durante esta semana. Bendice sus casas, sus hogares, sus familias, y que tu bendición no deje de llegarles ahí a donde ellos anden y vayan, bendito Dios. Gracias te damos por todo y permite, Señor, que si es tu voluntad el próximo domingo volvamos a estar aquí, Señor, en una escuelita más. Que Dios nos bendiga, nos guardes y nos cuides de todo mal, de todo peligro, y bendice nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, pues que Dios les bendiga y los guarde, y nos vemos si Dios nos permite dentro de 8 días. Hasta luego.